Pues como os decía, el capítulo 1 es la conversación, todo este proceso que tuvimos los cuatro personas que participamos. El capítulo 2 será hablar un poco del libro y de las 4 ideas fundamentales que hay en el libro. Y el capítulo 3 es la reflexión que yo he tenido después de leerlo 3 veces, que difiere un poco de las propias ideas que hemos puesto ahí o profundiza en alguna de ellas, ¿no? Y cómo yo articulo, para mi propia práctica, cómo yo articulo las ideas fundamentales del libro. Entonces, el capítulo 1 es la conversación. Esto ha sido un año, más de un año entero de reuniones, a veces mensuales, a veces cada 2 semanas, a veces incluso semanales, para explorar una pregunta inicial. Partimos de aquí, en Estio somos distintos. Estio, para los que no los conozcáis como grupo, Estio es un grupo de practicantes del pensamiento sistémico. La central está aquí en el Reino Unido, pero hay capítulos distribuidos pues, por Bélgica, Alemania, España, India, Finlandia. Hay distintos capítulos. Y hay un board que somos los directores de los distintos capítulos. Una de nuestras compañeras, Namrata, que es la directora del capítulo indio, propuso que nos juntáramos para explorar una de las grandes preguntas o alguna pregunta fundamental donde como pensadores sistémicos y miembros de STIO pudiéramos aportar algo, ¿no? Y empezamos con esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de sistemas colaborativos serían necesarios para facilitar la transición hacia una economía circular? Súper ambicioso, nos pusimos allí los 10 o 12 que éramos y en la siguiente sesión ya quedamos 4 nada más. Entonces, fue una buena primera sesión, ¿no? Imaginaos todo un brainstorming y diferentes perspectivas, diferentes opiniones, que duró eso, una reunión. La siguiente ya caímos en picado, pero conseguimos quedarnos ahí cuatro personas y, y nos propusimos esto. Empezamos por un marco conceptual que ya existía, que es el marco de la economía circular. Empezamos a preguntarnos, bueno, ya hay un marco de la economía circular, pero ¿qué entendemos, cómo vemos este marco de la economía circular desde el punto de vista del pensamiento sistémico? Y, y empezamos a profundizar, y empezamos a profundizar, y empezamos a explorar y a conectar, y terminamos diseñando un mapa más o menos como este, ¿no? Donde empezábamos a tratar los problemas de financiación, de tecnología, de innovación, del reciclaje del agua, de la logística, etcétera, etcétera. Pero lo que hubo desde el primer marco hasta ahí, para mí fue muy interesante porque supuso una serie de retos que yo hacía mucho tiempo, ya llevo 10 años de consultor con esto del pensamiento sistémico y yo estoy acostumbrado a que como buen consultor, solo voy un paso por delante de los clientes, ¿no? Pero como tienes que poner el marco, como tienes que poner el proceso, la herramienta, uh, eres tú el que va guiando el proceso en lugar de vivir el proceso. Y entonces, de repente me encontré en una situación donde era muy difícil crear significado online, era muy difícil profundizar, era muy difícil incluso comunicarse, ¿no? Donde cada uno teníamos un estilo, donde, por ejemplo, Namrata, que es de India, era súper prudente y respetuosa con los turnos de palabra y, y, y nosotros nunca respetábamos los turnos de palabra. Entonces, las conversaciones se producían a distinto nivel y era muy difícil concretar, no solo concretar algo, sino encontrar la manera de comunicarnos, ¿no? En estas conversaciones que son secuenciales. Yo digo una cosa, paro, dice otro dice algo y para. Entonces, construir significado en un canal que no es el adecuado fue un reto considerable. Luego, por otro lado, para mí fue un choque la diferencia de los marcos de referencia que teníamos cada uno, ¿no? Porque todos venimos del pensamiento sistémico, cada uno maneja una metodología, pero todos manejamos los mismos principios. Igual, y aún teniendo ese marco de referencia, el bagaje cultural de cada uno y la experiencia y la realidad de cada uno de los cuatro, a veces a mí personalmente me puso en un reto de
de no entender lo que estaba sucediendo, de no entender lo que estaban proponiendo, hablando el mismo lenguaje, las cosas significaban eh, cosas completamente distintas. Entonces, perdón, que me estaba admitiendo aquí. Luego, otro de los retos fue la profundidad del desconocimiento. Parece, o sea, conocíamos, estábamos familiarizados con el círculo de economía circular, con un montón de cosas, pero cuando empiezas a indagar y cuando empiezas a trabajar con los marcos de referencia de otros, te das cuenta de que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y entonces, dar sentido, profundizar, investigar y traer eso a la dimensión de la conversación para que sea relevante, fue todo, o sea, fue un quebradero de cabeza, porque luego la complejidad del tema es abrumadora. Y tienes que, y tuvimos que ir seleccionando qué es interesante, qué no es interesante, qué es relevante, qué sí, qué no, y cómo eso añadía al significado que estábamos tratando de crear juntos, ¿no? Y luego una cosa muy interesante es que eh, para avanzar teníamos que negociar las cosas. Y eso me pareció, porque esta negociación ha sido hasta el final, hasta si ponemos opening the box con mayúscula o con minúscula, hasta el nombre de las eh, títulos, o sea, el nombre de los créditos. Y todo el... Y claro, mi duda fundamental ¿es el significado, es lo que hemos puesto ahí, el significado real de lo que queríamos decir, o es solamente el resultado de la negociación? Y eso es algo que todavía me pregunto, ¿no? Y que cuando yo me enfrento a mi trabajo con los clientes, es un nuevo marco de referencia que tengo que preguntarme, ¿no? Si eso es negociado o si eso es realmente eh, lo, lo que somos capaces, el significado que somos capaces de extraer, ¿no? Una cosa positiva fue la confianza en el proceso y en las herramientas, ¿no? Cada uno teníamos unas herramientas sistémicas. Yo utilicé los mapas sistémicos y los diagramas causales, y eso es lo que sirvió de pegamento para dar sentido a cada una de las cosas que decíamos, a cada una de las ideas que poníamos ahí. Y luego, una dificultad grande ha sido articular el resultado emergente. Es decir, cada cosa, o sea, poníamos un montón de ideas y sí, hay muchos marcos y muchos procesos que dices, sí, ahora expandes y haces un brainstorming y empiezas a poner ideas y luego reciclas y empiezas a sintetizar. Eso no funciona así en la práctica, en mi práctica no funciona así, y es una suerte de negociación, de dar sentido, de hoy vengo más inspirado, pero vengo menos inspirado mañana, y luego todo eso tiene que tener sentido con lo que queremos hacer, ¿no? Y como decía antes, lo que queríamos hacer era una guía práctica o al menos una serie de preguntas interesantes para la gente que tuviera que enfrentarse a problemas complejos, ¿no? Y como muestra de la complejidad, estos solo son algunas de las referencias que salían en las conversaciones, ¿no? Hablábamos de algo y de repente salían, pues, estos libros hay que leer este libro porque este capítulo es súper interesante, o esas son una empresa que está trabajando en economía circular, o aquí hay una idea fundamental. Y entonces el proceso ha sido muy convulso. Y claro, eh, mi práctica, que es intentar dar orden a la complejidad habitualmente, de repente me he visto envuelto en el proceso convulso de todo explota y tú tienes que ir cogiendo cosas e intentar apalancar algo, apalancar una idea para que de ahí se pueda construir y se pueda avanzar, ¿no? Y, y después la experiencia ha sido magnífica, para mí ha sido transformadora y agotadora al mismo tiempo, ¿no? Al final he terminado exhausto, ¿no? Con ganas de decir, vale, ya paremos y pongamos este pequeño libro ahí y tratemos de consolidar las ideas y de sintetizarlas para que, bueno, si alguien las considera útiles y prácticas, pues será fantástico. Hasta aquí el capítulo 1.
¿Algún comentario, pregunta o...? En realidad la caja es la caja de Pandora, ¿no? O sea, es de verte abriendo la Es, caja de semejante complejidad que hay detrás y abrumarte con todo lo que hay dentro, ¿no? esa, esa es la idea. La pena que llegamos a la idea de la caja de Pandora, llegamos a la idea de una conversación entre Pandora y su abuela, que es, digamos, el hilo conductor del libro, llegamos muy al final. Llegamos al final cuando ya empezamos a poner las fronteras de, oye, esto es lo que vamos a hacer y va a tener esta forma, porque no sabíamos muy bien qué iba a ser al final y al final decidimos que fuera esto. Pero llegó como muy al final. Todo el desierto que cruzamos entre medias fue como sin tener una referencia muy clara. Ok, ok, ok. Pero al final llegamos a esta caja. Súper. ¿Seguimos? Yo el silencio lo tomo como un sí. Avanti. Vale. Pues abriendo la caja es una conversación entre Pandora, que es eh, una chica, una adolescente o con suficiente capacidad para hacer preguntas interesantes, que representa un poco la ingenuidad o las cuestiones fundamentales de por qué las cosas son importantes o no son importantes, y su abuela, que es como el garante de la sabiduría, ¿no? O la que aporta esta perspectiva sistémica en la conversación. Y entonces viajan a cuatro lugares distintos dentro del marco de la economía circular y de la agricultura sostenible, en este marco de food system, ¿no? De la cadena alimenticia también, visitan distintas localidades, una en Kenia, otra en Netherlands, en los Países Bajos, otra en España, y se aproximan a cuatro maneras sistémicas de pensar utilizando como marco esta cadena alimenticia, ¿no? Esta cadena agrícola. Y las cuatro ideas o los cuatro modelos de pensamiento o procesos mentales tienen que ver con básicamente los conceptos fundamentales del pensamiento sistémico, ¿no? Y la primera es la diferencia entre la parte y el todo. Y este pensamiento complementario de sí, podemos ser individuos, pero nosotros somos individuos que viven en un contexto y que están y que tienen sentido dentro de ese contexto, ¿no? Por eso, para mí, la frase de Ortega y Gasset es muy relevante, ¿no? Yo soy yo en mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Estamos directamente entrelazados o somos completamente interdependientes con el todo. Y la pregunta que a mí me surge después de las relecturas es, ¿qué significa el todo? ¿Cómo es de grande? ¿Que hay un todo? ¿Hay varios? ¿Pertenecemos como individuos a un todo o a varios simultáneamente? Eso lo exploraremos luego, ¿no? Pero la metáfora que utilizamos aquí es como nosotros somos como un campo de fuerza, ¿no? Estamos inmersos dentro de un campo de fuerza donde constantemente estamos influidos por esas fuerzas. Las fuerzas son de diferente naturaleza, de diferente intensidad y condicionan nuestra capacidad para avanzar. A veces nos empujan, a veces nos limitan. Pero cada acción que tomamos, cada paso que damos en este campo de fuerza, alteramos las fuerzas y alteramos lo que esas fuerzas producen en el resto de las personas que forman este todo, ¿no? Entonces, muchas veces, al menos en mi trabajo, que yo trabajo con organizaciones, a veces con empresas, a veces con ONGs o organizaciones de ayuda humanitaria, gobiernos, dependiendo, ¿no? Con Ismael, que es mi hermano y mi socio, trabajamos fundamentalmente en el tercer sector y, y este es un pensamiento constante y recurrente, ¿no? Nosotros somos una organización, pero cuando introduces a la organización en este pensamiento, en este entender o empezar a hacerles consciente de que dónde empieza, dónde acaba la organización y cómo se conecta con el resto, es muy interesante porque ves cómo la gente empieza a cambiar o empieza a evolucionar su manera de entenderse a sí mismos, ¿no? Y, y en el libro yo creo que lo tratamos y básicamente el estilo del libro es tratar de poner ejemplos e ir sobre cómo funcionan estos tipos, es cada uno de los procesos mentales, ¿no?
La siguiente parte es, o el siguiente modo de pensamiento que exponemos es las dinámicas. Ray Selikov decía una cosa muy interesante que a mí me parece que añade a esta frase que creo que o se le atribuye a Aristóteles, ¿no? Que el todo es más que la suma de las partes. Ray Selikov dice que es el producto de las interacciones. Y es muy interesante porque tiene dos consecuencias. Uno, que el producto de las dinámicas pueden ser exponenciales, es decir, pueden multiplicar el, el resultado de las interacciones locales, ¿no? Entonces, esto hace que lo que suceda puede ser desproporcionado para el tipo de interacciones que se están produciendo a nivel local, pero por otro lado, si el producto si las interacciones, el producto de las interacciones o no hay interacciones, por así decirlo, es decir, si las interacciones se multiplican por cero, que significa que no hay interacciones, significa que ese sistema o no es un sistema como tal, o la parte de la que estamos mirando a lo mejor no produce las dinámicas, ningún tipo de dinámicas, ¿no? Por lo tanto, el sistema sería o no existiría o sería irrelevante. Entonces, es interesante porque en esta idea las dinámicas es como la dirección y la intensidad de ese campo de fuerza, ¿no? Y para mí, o desde mi perspectiva, las dinámicas básicamente nos dan un poco el pulso de cómo se comporta el sistema. Y en eso nos permite entender si lo que estamos observando o si la estructura que tenemos, por ejemplo, la organización que tenemos, los programas que estamos desarrollando, los proyectos o los productos o la interacción con los clientes, si están dando el resultado que esperamos o si las dinámicas nos llevan, nos dicen que estamos yendo hacia otro sitio que a lo mejor no es el que queremos, ¿no? Pero es una manera para mí es una manera de entender eh, si lo que estamos, si nuestra interacción con el sistema es lo que queremos o no queremos. Eh, Otra de las cosas que es interesante de las dinámicas es que nos permite mirar al futuro, pero no solo al futuro en el tiempo, sino también nos permite mirar en otros lugares del sistema, ¿no? Porque las dinámicas no solo son algo que te suceden a ti, sino que tienen efectos a lo largo de todo el sistema. Y nos permite mirar hacia el futuro y entender lo que tendría que estar en el sistema para que esas dinámicas se produjeran en primer lugar y qué impacto podría tener en el futuro, ¿no? Entonces, enfrentarse a cualquier problema de la organización desde este punto de vista, de decir, oye, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué estructura tenemos debajo que está generando estas dinámicas que estamos observando? Y si no sabemos qué estructura está generando eso, podemos empezar a especular con ellas, ¿no? Y al menos cuando yo propongo esta pregunta en las organizaciones, es una pregunta muy útil porque pone a la gente en modo detective, en modo de, ok, estamos produciendo algo y generalmente hace evidente los problemas autoinfligidos, los problemas que estamos generando nosotros mismos con la manera de operar porque no somos conscientes de, de los resultados, ¿no? De nuestras acciones. El siguiente son las relaciones. Y Niklas Luhmann dice que los sistemas sociales emergen como producto de esas interacciones, ¿no? De la comunicación y de las relaciones. Pero para mí surge una pregunta, porque para mí todos estos conceptos están muy manidos y para mí ya han perdido significado. Es decir, si la parte, el todo, las dinámicas, las relaciones. Y ha sido muy interesante preparar esta presentación porque la primera cuestión, las primeras preguntas que yo me he hecho es, bueno, pero ¿qué es el todo? ¿Cómo definimos eso y lo articulamos para hacer algo con ello, ¿no? O sí, las dinámicas, pero realmente qué son? Igual que las relaciones, ¿realmente qué son? Cuando hablamos de relaciones, como es una palabra que tenemos en nuestra vida cotidiana, lo damos por asumido, ¿no? Pero cuando nos esforzamos en definirlas, es cuando para mí eh, empiezan a recobrar, a resignificarse, ¿no? A cobrar un sentido donde para mí hay más profundidad o, o nos, o nos permite actuar en el sistema de otra manera. Aquí lo que proponemos en el libro es que las relaciones nos definen. ¿No? No solo nos definimos como elementos, como partes del sistema, ¿no? Como individuos o como organizaciones, sino que lo que nos define es cómo nos relacionamos con
el resto del sistema, cómo nos relacionamos con los recursos, cómo nos relacionamos con otras personas que forman parte, por ejemplo, de nuestra organización, con la información. Entonces, ese tipo de conexiones definen también lo que nosotros somos. Yo he ido un poco más allá en las reflexiones y esto de las relaciones me parece especialmente relevante, pero lo comentamos un poco después. Y finalmente, el cuarto modelo de pensamiento o proceso mental desde esta perspectiva sistémica es la metamorfosis, ¿no? Y Maturana lo pone de una manera muy, muy interesante, porque dice que la metamorfosis, que básicamente es el cambio de los sistemas vivos, surge por la tensión entre la estabilidad y el cambio, ¿no? Y, y básicamente lo que quiere decir es que para conseguir cualquier cosa generamos estructuras, generamos organizaciones, o generamos alianzas, o generamos lo que sea. Y como formamos parte de un todo y estamos en constante interacción, lo único que hay es cambio. Hay este campo de fuerzas donde estamos afectados por estas fuerzas o estas dinámicas que nos hacen constantemente replantearnos, ¿no? Entender o evolucionar el significado que tienen las cosas, y en base a eso nosotros interactuamos. Y cuando la diferencia entre lo que queremos conseguir y lo que realmente estamos obteniendo es demasiado grande, eso genera tensión. Yo lo he formulado como tensión de insatisfacción, y es lo que nos empuja a cambiar. Eso, digamos que hasta ahí está muy bien, pero la consecuencia de eso es cómo estabilizamos el sistema, cómo generamos, una vez que cambiamos, cómo paramos el cambio. No estamos en una reacción nuclear donde el cambio solo se para cuando el átomo de repente se convierte en un isótopo estable. Aquí, cuando introducimos un cambio, entendemos muy bien de dónde viene esa insatisfacción y dónde viene esa tensión, ya sea interna, ya sea externa. Hay cambios en el entorno, hay un cambio regulatorio, un cambio de financiación, nos vemos obligados a cambiar, o de repente hay fuga de talentos y ya no podemos sostener la operación porque no tenemos el talento que teníamos antes y nos vemos obligados a cambiar. Yo creo que el detonante es muy claro. Lo difícil es, una vez que cambiamos, cómo paramos el cambio, dónde estabilizamos el sistema y nos aseguramos de que ese sistema no se va a quedar obsoleto en 2 días, ¿no? Que es la parte fundamental de esta interacción de esta interacción con el entorno. Entonces, aquí lo planteamos como esta idea de metamorfosis, del cambio, de la sostenibilidad, del cambio, de la estabilidad, del equilibrio, de la armonía interna. ¿No? Es lo que formulaba antes, ¿no? ¿Cómo garantizamos que el cambio que producimos responde a las necesidades del entorno, a las necesidades internas, y cómo conseguimos estabilizarlo, cómo conseguimos que sea sostenible, ¿no? Y que perdure hasta que el entorno cambie y tengamos que volver a cambiar. Entonces, esto es un poco a grosso modo, las 4 ideas fundamentales que ponemos en el libro. Y yo os cuento las ideas. El envoltorio es esta conversación entre Pandora y su abuela, donde van profundizando y donde van encontrando el sentido o por qué es importante desarrollar cada una de estas formas de pensar, ¿no? ¿Qué os parece hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? Genial, ¿no? Enhorabuena. A mí en particular me ha costado seguiros la diferencia entre relaciones e interacciones, ¿no? Relaciones, esos dos como que se entrelazan bastante, los otros son como muy claros, pero estos dos, entiendo que uno tiene que ver más como con las relaciones entre las partes y otra vez interacciones, y el otro más con la lógica causa-consecuencia, o la causa-efecto, o lógica causal, o círculos de causalidad, o ¿cómo es esa interpretación entre estas dos cosas? Yo, yo creo que, o para mí,
a veces se utilizan de manera indistinta, ¿no? Se utilizan de manera indistinta, pero yo creo que no, yo no creo que signifique lo mismo. Y esto, a lo mejor lo he actualizado en esta presentación, ¿no? O pensando en esto, porque yo creo que las relaciones sirven para crear capacidad. Yo creo que las relaciones son conexiones por donde fluyen cosas, son canales que se abren por donde pueden fluir cosas, puede fluir información, pueden fluir recursos, puede fluir influencia, incluso confianza, que es lo que permite crear capacidad, preparar el sistema para actuar. Y las interacciones para mí es la ejecución de cualquier cosa que quieras desarrollar, ¿no? Si estás en un sistema de influencia, porque imagínate influencia política, porque tienes una ONG que quieres ejecutar influencia política, las relaciones son la conexión que estableces con el entorno y la interacción es cada vez que tú actúas dentro de ese entorno. Cada vez que tú haces algo, ejecutas una fuerza para mover el sistema en teoría, hacia donde tú quieras que se mueva, pero hay otras fuerzas que contrarrestarán eso. Yo personalmente establezco esa diferenciación. Eleonora dice las interacciones, no lo he visto en el chat. Eleonora, si quieres abrir el micro y comentarlo. Hay varias cosas en el chat que puedes leer. Sí, bueno, había una frase de Sebastián. No sé si queréis comentar antes de esto. O... Sebastián, si quieres abrir el micro y comentarlo, fantástico. Si no, Hola, muchas gracias por la invitación. Es que lo que Jody o Jody, como Jody, sí, gracias. Jody, gracias, Jody. Como Jody comentó, que la palabra de Rachel Carson me ha venido en mente, y comentando las conexiones, las interdependencias y lo que dice Luhmann, lo que crea la dinámica social. Eso era todo. Agradezco muchísimo el discurso y estoy muy curioso de lo que va a ser comentado aquí. Gracias. Gracias, Sebastián. Pues, no sé, desde mi punto de vista y desde el enfoque intergeneracional, hacemos una distinción bastante grande entre interacción, que es como, no sé, el día de la infancia, el día de cualquier implicación en una plaza, interactúo porque me cruzo, básicamente, pero no tiene que haber una implicación, una relación, una conexión, un ponerse a disposición. Es como que la relación tiene implicaciones como mucho más profundas que una simple interacción en que dos personas o un grupo de personas estén interactuando, pero a lo mejor una vez al año. O sea, como que una relación implica más cosas, ¿no? Pero es cierto que cuando Miguel has preguntado qué es una relación o qué entendemos por relación, he dicho, wow, brutal, eso estaría bien si lo tienes en el libro. Yo creo que llego tarde a eso, porque son las partes de las reflexiones que tengo después de leer el libro. Bueno, os cuento y me decís que hay algunas que están en proceso de consolidarse, algunas ideas que están en proceso, pero estaré encantado de que me las tiréis todas a tierra. Así que, a ver, Miguel, por reencuadrar lo que dices, a ver si lo pillé, ¿no? Entiendo que cuando hablas de relaciones y hablas de capacidad y las conexiones por donde fluye, la manera de crear capacidad en el sistema es como si fuera más descriptivo de lo que el sistema es, ¿no? Y lo que tiene capacidad de hacer siendo de la manera que es. Y cuando hablas de interacciones, hablas del sistema actuando, ¿no? Por tanto, haciendo cosas en la acción y interactuando en el sentido de actuar, de acción, para lograr X o Y objetivo, ¿sí? Así es porque pueden existir las conexiones, pueden existir las relaciones, pero que las relaciones no se ejecuten. Es decir, que podemos tener un grupo donde estamos conectados, donde tenemos un interés común, donde fluye la información, a veces fluyen los recursos, el contenido, ponemos ahí contenido, lo discutimos, pero donde no, imagínate, no interactuamos con cualquier sistema que consideremos externo. Nos quedamos la información, nos enriquecemos nosotros,
pero no interactuamos, no lo ponemos en marcha, ¿no? No lo ejecutamos en el exterior o en este sistema al que pertenecemos. Entonces yo creo que sí existe esa diferencia. Insisto, esto es personal y hay gente que lo utiliza indistintamente, incluido yo, ¿eh? Ok, muy interesante. Vale, pues os sigo contando y me paráis cuando queráis. Vale, mi propia experiencia con este libro. Como decía, el proceso de crearlo ha sido muy interesante, a veces caótico, a veces súper estimulante, a veces de repente me ha descubierto cosas que no tenía ni la más remota idea, y sobre todo me ha descubierto 3 personas y 3 personalidades que han sido, de las cuales he aprendido un montón. Y eso para mí eso ya ha sido la recompensa a esto, ¿no? Y y como decía, si alguna de estas ideas os es útil, pues ya es la super recompensa. Pero después de leerlo y releerlo otra vez, me he empezado a hacer preguntas. Y la primera reflexión es, como os decía antes, estos son conceptos que ya, o al menos para mí, son conceptos que ya están vacíos, que no significan nada, que es una cacofonía y que si estáis activos en LinkedIn o en cualquier red social donde hay gente que piensa de esta manera, es que es la misma cacofonía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y yo creo que debemos, o es nuestra, al menos yo siento la responsabilidad de profundizar un poco más, ¿no? Yo trabajo con el pensamiento sistémico y también estoy comprometido con la difusión del pensamiento sistémico, ¿no? Y el libro es un ejemplo. Pero para mí el pensamiento sistémico tiene que facilitar la acción. Y aquí hay una parte implícita que los que toman acción somos las personas. Entonces nos tiene que facilitar a nosotros hacer algo. Y hacer algo en un contexto determinado, que para mí es la diferencia. No es cualquier marco mental o cualquier herramienta te permite hacer cosas, pero es que estamos hablando de un contexto en el cual, como decía, siguiendo la metáfora del campo de fuerzas, estamos en constante movimiento. Y es que a medida que nos movemos, de repente empiezan a emerger cosas que antes no estaban allí o desaparecen cosas que habían emergido y de repente han colapsado. Y esa es la realidad, desde mi punto de vista. Entonces, ah, para mí la realidad es que no somos capaces todavía de entender la dimensión de esta maraña de interacciones y los resultados que producen. Y entonces estamos intentando intervenir en un sistema, cada uno en nuestro sistema, con herramientas inadecuadas, con marcos mentales inadecuados, con acciones inadecuadas, porque seguimos actuando para los resultados en lugar de actuar para el movimiento. Queremos conseguir una cosa estática, un número de asistentes, una publicación, un número de likes, lo que sea que queramos, pero realmente no somos capaces de comprender bien el proceso dinámico, el constante movimiento que sucede, y es muy difícil interactuar con eso porque no somos capaces de percibirlo. Entonces, para mí estas ideas, o sea, el pensamiento sistémico en cualquiera de sus, desde el concepto más básico hasta la metodología más compleja, debe facilitar, no hacer más complejo, facilitar la acción de las personas, ¿no? Y ayudarles a entender este movimiento constante y a interactuar con él, ¿no? Y esto es una idea en desarrollo que la he escrito 5 minutos antes de empezar esta presentación, y yo creo que esto lo debe hacer a través de la continua creación de significado colectivo, que nos permita generar capacidad para crear orden. Y me explico. Yo a veces, preparando esto, yo pensaba, para mí esto responde a qué es el todo, ¿no? Nosotros sí somos parte del sistema, somos parte de un todo, tenemos que entender el todo, pero mi primera pregunta es, ¿qué es el todo? ¿Cómo es de grande? ¿Cuántas cosas caben ahí? Y si cabe mucha gente o cabe poca. Eso es la primera cosa que a mí me contraría, ¿no? Que por eso es un concepto vacío. ¿Cómo se define el todo? Para mí, y en la siguiente slide estará, para mí el todo es simplemente es una creación colectiva de significado. Cuando nos sentamos con otra persona,
y empezamos a definir qué es lo relevante para nosotros. Porque da igual que cada uno pertenezcamos, imaginaos que todos pertenecemos al sector de la minería. Da igual, el sector de la minería es gigantesco. Pero lo único que realmente importa es nuestra capacidad de actuar en ese todo. Y ese todo lo creamos a través de generar el significado, de dar sentido y conceptualizar lo que para nosotros es relevante y lo que no. Porque lo que no es relevante da igual que pertenezca a la minería, que no es relevante para nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, esa creación de significado es continua porque, por definición, estamos en sistemas que constantemente están evolucionando. Si creamos significado, pero no lo creamos de forma continua, el significado se queda obsoleto. Entonces, es probable que nos sirva hoy, pero mañana ya no tenga sentido. Entonces, no seríamos capaces de adaptarnos a los cambios en el entorno. Haciendo esa creación de significado que implica varias personas continua, bajo mi punto de vista o en esta idea, significa que podríamos adaptarnos a los cambios. Ahora, ¿qué significa colectivo? Que depende de la gente que esté en la mesa. Es decir, para resolver el problema del cambio climático, lo que necesitamos es que este colectivo sea cada vez más grande. Y ahí surgen muchos problemas, que es que el significado es concreto cuanta menos personas están involucradas en ella. Cuanto más personas están involucradas en ella, el significado es más difuso y tenemos que negociarlo. Entonces, esta primera parte de el todo es la creación continua de significado colectivo, reduce, por un lado, para mí, reduce o hace concreta esa definición del todo y lo pone en un término que podemos actuar. Si nosotros, si para mí el objetivo es introduciros estas ideas, el todo somos nosotros. Y lo que importa es esto que hay aquí. Hay una presentación, vosotros y vosotras, vuestras preguntas, lo que yo tenga que contaros, y esto ya está. No me importa lo que pase mañana, no me importa que mañana tenga que coger un avión. Eso pertenece a otro sitio que no es relevante para esta presentación. Entonces, esto ayuda a poner las fronteras, que permita generar la capacidad para crear orden. Tiene que ver con las relaciones que hablábamos antes. Para mí las relaciones, cuando yo me pongo a pensar en las relaciones, para mí la cuestión es un canal abierto por donde fluyen cosas, las que sean necesarias dependiendo del contexto, ¿no? Pero cuando se generan esos canales, lo que se genera es capacidad de actuar. Se genera porque conectas con otra gente que tiene ideas complementarias a las tuyas, con otra gente que tiene los recursos, que te puede financiar, conectas con gente que tiene el conocimiento para ejecutar, y esa red de conexiones es la que permite generar la capacidad de actuar. Pero para mí la actuación tiene un propósito, y ese propósito tiene que ver con interactuar con algo que está en movimiento, y es que necesitamos crear el suficiente orden para poder materializar algo, porque si no tuviéramos orden, si lo único que tuviéramos es entropía y desorden, no podríamos poner en marcha nada, se disolvería. Entonces, tiene que haber cierta estabilidad, tiene que haber cierto orden para que las estructuras que estamos generando, las estructuras de relaciones, perduren y nos permitan generar capacidad. Si estuviéramos cambiando, imaginaos que en esta llamada, cada 5 minutos alguien desapareciera y alguien volviera a entrar. El grupo se regeneraría, pero no tendríamos el suficiente orden como para que pudiéramos crear ese significado colectivo, ¿no? Como digo, esto es una idea en desarrollo, pero para mí encaja muy bien en la definición o cómo yo creo que funcionan las cosas y qué tipo de intervención debemos hacer o cómo podemos manejarnos en este cambio constante, ¿no? Y para mí es algo así, es un proceso continuo, es un proceso donde estas 4 maneras de pensar, digamos, un poco tuneadas, ¿no? Después de la reflexión, se conectan. Porque
para mí esta parte, la definición de parte o el modelo de pensamiento de parte y todo, para mí es la definición explícita de lo que es relevante. Es cómo generamos una imagen compartida de lo que queremos, de lo que es el todo para nosotros y donde realmente podemos intervenir. Porque yo, por ejemplo, podemos crear una imagen compartida de la política internacional, pero yo creo que desgraciadamente no podemos intervenir en la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Entonces, el todo para mí está directamente relacionado con la capacidad de agencia que tengamos. Y esa capacidad de agencia está condicionada por las relaciones, ¿no? Que, como decía, para mí es generar esos canales donde puedan fluir información para tomar decisiones, recursos para tomar acciones o reglas para coordinarnos. Porque, por definición, para resolver problemas complejos necesitamos intervenir a lo largo del sistema, ¿no? En diferentes dimensiones, en diferentes momentos, de diferentes maneras, y eso requiere coordinación. Sin coordinación no desarrollamos la capacidad suficiente o sin crear los canales adecuados de comunicación, al final nos quedamos aislados y por mucho que nos sentemos a definir qué es relevante para nosotros y qué no es relevante, si no tenemos esos canales articulados, es difícil que podamos generar la capacidad suficiente. Y cuando esta capacidad toca la realidad, intervenimos, es donde se producen las dinámicas. Y para mí las dinámicas son básicamente el desempeño del sistema y es un sistema de feedback. Yo hago esto y de repente con esta estructura soy capaz de conseguir este tipo de cosas, este resultado. Soy capaz de conseguir incidencia política, reducir el hambre, reducir la huella de carbono, lo que sea. Y ese es el feedback que tenemos del sistema. Pero las dinámicas introducen dos conceptos que raramente los ponemos en el análisis, que es el impacto en el tiempo y en el espacio. Porque muchas de las cosas que hacemos no somos conscientes de ella porque suceden en otra parte del sistema que no está a nuestro alcance. El otro día veía una noticia donde, no sé si era en Ghana, hay un vertedero de ropa gigantesco, pero gigantesco. O también veía una isla de plástico que hay del tamaño de Texas en el Pacífico. Entonces, nosotros consumimos plástico, consumimos refrescos o lo que sea, o botellas de leche o lo que sea, pero no somos conscientes de que hay una isla de plástico del tamaño de Texas, que se dice pronto, en el Pacífico, cerca de Hawái. Entonces, es necesario entender o profundizar en las dinámicas cuando generamos capacidad de intervenimos, generamos una serie de dinámicas, a veces son a corto plazo y nos dan resultado, pero debemos ser conscientes del impacto que tiene en el tiempo y en el espacio. Y por último, la metamorfosis, ¿no? Que es, yo lo defino como por un lado, yo creo que tiene dos dimensiones. Por un lado, la tensión de insatisfacción, es decir, cuál es la diferencia entre lo que queremos conseguir y lo que estamos consiguiendo, cuáles son esas fuerzas internas y externas que hacen que no estemos a gusto con lo que el sistema está produciendo. Y luego, lo que decía antes, cómo paramos el cambio, cómo ordenamos eso, cómo damos estabilidad una vez que somos capaces de desarrollar, de producir un cambio hacia donde, hopefully, que no soy capaz de traducirlo ahora, que si somos capaces de producir un cambio, cómo estabilizamos ese cambio de manera que se pueda mantener. Porque al final, cuando creamos capacidad, la manera formal de crear estas relaciones y de crear capacidad es organizarse, ya sea en empresas privadas o en instituciones o en grupos de interés o lo que sea. Eso es formalizar las relaciones, pero claro, esas relaciones no pueden destruirse y volver a construirse rápidamente con sentido si tenemos que cambiar. Entonces hay una parte, esta metamorfosis es una dualidad entre qué tiene que cambiar y qué tiene que mantenerse estable, ¿no? Obviamente para no destruir la capacidad. Para mí funciona, al menos en mi experiencia trabajando con organizaciones, la gente se mueve así, los procesos es así, está cambiando algo fuera, está cambiando algo dentro, tenemos que dar sentido, tenemos que crear esta visión compartida y entender
dónde está afectando, dónde están los problemas claves, las causas fundamentales, ver cómo tenemos que crear esta capacidad para intervenir, entender qué está sucediendo, cómo está impactando esto en el sistema y cómo cuando introducimos algo nuevo en el sistema, eso nos hace cambiar y tenemos que conseguir algún tipo de orden para seguir existiendo, básicamente. Y esto es esto es simplemente un poco extendido los conceptos fundamentales que acabo de comentar, ¿no? La redefinición del todo y las partes, la redefinición de las relaciones, de las dinámicas, como este sistema de feedback que nos dice lo que el sistema puede producir y lo que no puede producir, y esa tensión de insatisfacción entre la visión compartida y la visión y lo que está entregando el sistema, ¿no? Todo esto está, no las reflexiones, pero estos 4 modelos de pensamiento están en el libro, que está en Amazon. Hay una versión física que es esta y una versión digital, que sentido libre de comprarla si queréis comprarla. Y si no, aquí yo lo he explicado y creo que he profundizado bastante. Y este es el equipo con el que me metí en este viaje. Jan, que es belga, Namrata de la India, Tony de aquí del Reino Unido, y yo a medio camino entre el Reino Unido y España. Y no tengo muchas más cosas que contaros. Así que hasta aquí la presentación, y tenemos como 15 minutos de si tenéis alguna duda, pregunta o... Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Miguel, un gusto, me encantó la presentación. Como, bueno, verán que no soy de España, estoy saludando desde Argentina. Muy bien. No los conozco, no sé quiénes son del mismo grupo, quiénes no. Yo vi pasar esto y me pareció interesante y me metí. Vengo trabajando en estos temas, pero con un marco bastante distinto, así que te seguí atentamente y creo que encuentro algunos puntos en común, intersecciones, pero necesito que decante un poco. Pero en realidad, primero te quería preguntar digamos, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Para qué qué quieren que pase con este libro? ¿Para quién es? ¿Quién debería ser el lector ideal dentro de lo que ustedes esperan? Lo que nos planteamos es, teníamos 2 objetivos fundamentales. Directores y directoras de organizaciones, gente que tiene la capacidad de actuar en sus organizaciones y gente que ayuda a esa gente a actuar en sus organizaciones. Es decir, consultores como yo soy consultor, pues consultores como yo mismo, donde es un libro introductorio, es un libro donde no entra en herramientas, no entra en metodologías, no entra en explicar un poco el marco conceptual, la visión, el tipo de preguntas distintas que se pueden hacer desde la perspectiva sistémica. Y lo que esperábamos es, el formato es un libro de bolsillo de aeropuerto. O sea, no. De hecho, yo me lo leí el otro día yendo a Londres, me lo leí en el tren. Y está concebido para hacer esa introducción, para poner a la gente en las puertas y decir, oye, esto puede ser interesante. Habla de la complejidad, habla de la dinámica, habla de la parte y el todo, y habla de una manera de intervenir que no es la analítica habitual. Perfecto. Gracias. No sé si oye algo. ¿Te hablas, Sebastián? Sí que funciona, el mano así que funciona. Miguel, muchas gracias otra vez. Es que tú lo consideras de pronto como un survival guide a la complejidad también, una introducción o ya una cosa que te porta a otras conclusiones. Yo lo considero una introducción. Creo que las reflexiones, las reflexiones que yo me he hecho o mi interpretación del libro sí va en la dirección del survival guide, una guía de supervivencia.
porque yo he intentado, o mi reflexión es, ¿cómo bajo esto a tierra? A mí esto no, o sea, y esto es muy personal. Yo cuando oigo todo esto, la parte del todo, las relaciones, es como, sí, llevo 10 años oyendo esto, pero nadie me ha explicado cómo llegas a una organización y utilizas el concepto de relaciones para hacer algo, lo que sea, algo. Cómo utilizas el concepto de la parte y el todo para decir, oye, mira, pero esto se articula de esta manera y con esto puedes conseguir esto. Entonces, mi intención al redefinir al redefinir los conceptos es articularlos. Es decir, la consecuencia fundamental de la parte y el todo es que tienes que sentar a la gente para que decidan qué es importante y qué no es importante. Y entonces, cuando la gente decide qué es importante y qué no es importante, ya estás generando un sitio donde la gente pueda hacer algo. Y estás empezando a alinear la complejidad con la capacidad. Y yo lo que he descubierto es que da igual lo complejo que sea, da igual lo que sea, hay que alinear lo que quieres hacer, el objetivo que tienes dentro de este contexto relevante y la capacidad que tienes. Y si no alineas eso, no hay nada que hacer, no hay, en mi experiencia. Entonces, bajar esto, mi reflexión o mi intento, que me he quedado, yo creo que me he quedado a medio camino, ¿no? Porque luego sería el siguiente nivel sería, y esto es la práctica como toca la organización. Pero mi intento de romper esos conceptos abstractos y traerlos a, oye, esto significa esto. Si las relaciones son capacidad, la capacidad se construye así. Es esa guía de supervivencia. Estamos en una lavadora y para entender lo que pasa dentro de la lavadora, la única manera que tenemos es darle al stop, abrir y ver que la ropa está mojada. Pero lo interesante sería interactuar ahí dentro para quitar las manchas mejor. Más o menos. Mi mejor explicación. Así sobre la marcha. Eleonora. Me ha encantado estos temas. Yo los trabajo desde el enfoque intergeneracional y decía, si las relaciones son capacidad, y desde como yo lo escucho, lo siento, es como que las relaciones son capacidad si somos capaces de ir más allá del simple, hola, hago esto, tú haces lo otro, o sea, si bajan al ser más que al hacer. Y entonces, antes estabas diciendo, cambia según las personas que estamos sentadas alrededor de la mesa. Y esta es mi dificultad principal, es como, claro, si la cultura de una empresa cambia según las personas que estamos en una empresa, si la cultura del equipo cambia según las personas que estamos en el equipo. Entonces, con este continuo movimiento, rotación, cambio, el proceso se puede eternizar si buscamos negociar para tener un significado compartido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando como consultora pierdo totalmente la capacidad de convencer a ningún cliente para hacer ningún proceso. Entonces, bueno, si este libro es para mí, ya me lo compro desde luego, pero es como cómo hacemos para que la complejidad y esta capacidad de alineación para que nos entendamos, o sea, cómo gestar estas conversaciones. Para mí ese es el reto, ¿no? Cómo hacer que esas conversaciones luego se conviertan en acción y que no se quede todo en, vale, hemos visto, somos muy diversos y ¿ahora qué? O sea, es como, bueno, no sé si aplica la pregunta, pero... Pero totalmente, porque va tocando las distintas partes. O sea, básicamente es cómo creamos un poco de orden, cómo creamos el suficiente orden para que haya la suficiente estabilidad para que de repente no tengamos que reinventar la organización cada vez que tenemos que hacer algo. La única manera que la organización tiene, como yo lo entiendo, ¿no? La única manera que hoy tiene la organización de ser estable es a través de reforzar, de un proceso de refuerzo constante de los valores, de las reglas, del dress coding, de lo que sea. Todo se tiene que... o sea, Maturana tiene el concepto de autopoiesis que define la vida, que es como la capacidad de replicarse y de regenerarse. Y eso es lo que en teoría define la vida, y ahora hay problemas porque el software se puede replicar y se puede regenerar. Así que tenemos un problema de definición de la vida. Pero las organizaciones hacen eso constantemente. Las organizaciones lo que hacen es replicarse, replican funciones, replican departamentos, cuando se van a otro país replican la estructura
y se regeneran. Y se regeneran a través de comunicar los valores, comunicar, hacer team building o poner las reglas, etcétera, etcétera. El problema, para mí, es que la manera que o sea, las organizaciones existen porque reducen la complejidad de salida. Es decir, producen servicios o productos. Y cuando tú produces un servicio o un producto, tu contexto, es muy restringido. Es muy restringido porque hay un nicho de mercado o hay una tipología de clientes, hay un tipo de regulación, hay una financiación determinada. Pero es una manera de aplanar la complejidad. El problema para mí fundamental es que los problemas reales a los que nos enfrentamos, como el cambio climático, la contaminación, la participación política, etcétera, etcétera, no son susceptibles de reducir la complejidad porque entreguemos un producto o entreguemos un servicio, sino que necesitamos una diversidad de respuestas grandísima. Y eso requiere que eso no es posible generar una estructura que refuerce los valores y refuerce las reglas. Entonces tenemos que inventar una manera de que crear significado colectivo sea lo suficientemente potente como para que nos permita generar esa capacidad a través de las relaciones y que la gente pueda entrar y salir sin que se desvirtúe el todo. Tenemos que encontrar una manera de que yo pueda engancharme a un proyecto de cambio climático, aportar lo que tenga que aportar cuando cuando yo lo haya aportado y no tenga más valor, que yo pueda desengancharme y que venga otra persona y siga contribuyendo. Porque si no, yo veo difícil, y esto es una pura especulación, ¿eh? Esto es lo que yo hago por la mañana cuando me tomo el café. Si no, veo difícil que podamos afrontar ese tipo de problemas y las COP, las asambleas del cambio climático demuestran que cuando son capturadas por el mundo financiero y por las empresas y por los lobbies, no hay manera. Eso se estructura y se estructura para el propio beneficio de las empresas en lugar de para el beneficio común. Entonces, dentro de las organizaciones no creo que se vaya a perder esa identidad y esa estabilidad, ese orden, pero cómo crear esas conversaciones para crear un nuevo tipo de relaciones que generen una nueva capacidad, yo creo que ahí hay un campo de trabajo muy grande. Jordi, ¿levantaste la mano antes? Nada, pues daros la enhorabuena otra vez. Yo me he tomado aquí atenta nota, me quedo como con subrayar muchas cosas, ¿no? El poner en cuestión el todo me parece genial, ¿no? Anoté esto de los límites necesarios suficientemente estables para crear significado compartido de tal manera que pueda organizarme para vehicular la acción, ¿no? Es un poco la síntesis de esas cosas que has dicho ahí. Me quedo con esa nota y alinear complejidad y capacidad también como driver. Yo compartir un poco también, hace poco tuve una petición, también trabajo en consultoría y tal, y tuve una petición del gobierno de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, Colombia. Yo vivo en España, pero soy de Colombia y colaboro mucho con la ciudad. Hay un laboratorio de innovación pública y lanzaron una guía de pensamiento sistémico hace poco y me tocó meterme en la tarea de escribir sobre pensamiento sistémico, una guía para facilitar la acción desde lo sistémico a los funcionarios públicos. Y como me vi justamente en la tesitura de echar en falta justamente este capítulo introductorio, ¿no? O sea, estos elementos introductorios, porque rápidamente lo que te encuentras son cosas muy operativas, muy vehiculantes, muy mapas, pero que si no eres capaz de cambiar el enfoque y la mirada para entender desde dónde estás hablando, pues se vuelve muy transaccional y no necesariamente va a permitir el cambio, ¿no? Entonces, enhorabuena porque a mí en particular me hace muchísimo sentido y creo que hay ahí, me imagino que si lo habéis hecho ahora es porque habéis visto que hay un vacío de oportunidad para tocar ciertos temas y para generar esos puentes, ¿no? Esas conexiones que no estaban tan obvias, ¿no? Así que enhorabuena por eso. Oh, muchas gracias. No sé cuánto de intención o cuánto de oportunidad hemos visto o cuánto de emergencia es. Empezamos por un sitio y esto es lo que salió, ¿no? Pero yo creo que
yo pienso como tú, yo creo que estamos sobretecnificados y enseguida nos vamos a, dame una herramienta que yo quiero hacer esto, dame una herramienta que yo, dime cómo se mapea y yo mapeo. Pero creo que estamos en un punto más básico. Yo creo que un paso atrás y un poco de perspectiva es muy necesaria. Simplemente una introducción, es decir, cuestionarse. La gente se tira de cabeza a los mapas sistémicos porque son muy asequibles, o se tira de cabeza al modelo viable porque es una herramienta muy útil para redefinir organizaciones. Pero es que es más básico eso, más básico. Y yo esto lo he aprendido de Ismael, porque yo me pongo a conceptualizar cosas y Ismael siempre me dice, pero si es que la gente está en un nivel más básico. La gente no es capaz de ver, eh, está todavía muy lejos de ser capaz de acercarse a la complejidad. Y yo creo que ahí Ismael hace un grandísimo trabajo en llevar a la gente de la mano a través de ejemplos sencillos y a través de preguntas sencillas a las puertas de la complejidad. Luego, para entenderlo, ya necesitas herramientas, pero la labor que Ismael hace de llevar a la gente a las puertas de la complejidad, haciéndoles conscientes de esto es lo que hay, yo creo que es lo que se necesita más eso que no lo que yo hago de chaladuras de mapear y cosas así. Pero bueno, creo que estabas tú, Ismael. Sí, por Y luego alusiones. Guadalupe. Está genial porque yo veo, justo con lo que decía Leonel, lo que estamos viendo ahora, yo todavía no había tenido ocasión de leer el libro y te estoy escuchando, digo, sí, yo casi que te sigo y lo entiendo de lo que estás hablando, pero es justo eso, ¿no? Y cuando hablamos antes con Eleonora, desde el punto de vista de consultores, es decir, es que cuando vamos a llegar al final, ¿no? A la claridad. Y yo creo que lo interesante, lo que nosotros estamos experimentando cuando interactuamos con las organizaciones, es que la transformación se produce en las propias personas. Y luego que no hay un lugar donde llegar. Hay un camino que recorrer. Y ese movimiento constante, y entonces lo que pasa es que en esa idea dices, hay que crear capacidad, pero esa idea de qué capacidad partimos. Y estamos tan sumergidos en el paradigma lineal que no somos conscientes que estamos dentro de un paradigma. Y entonces nosotros usamos muchas veces las herramientas, ni siquiera a veces las herramientas, hay veces que no hace falta ni llegar a mapear. Porque solamente con conseguir que la gente, yo lo digo muchas veces a las organizaciones, en el momento que tú puedes escuchar el nivel de paradigma lineal en el que estamos, cuando lo único que percibes, la única explicación a los problemas que se percibe en una organización es la culpa es de mi jefe. Desde esta visión lineal de que lo que nos pasa es culpa de alguien, que no soy yo, evidentemente, que es otro alguien, ¿no? Ya tienes un diagnóstico de lo limitado del paradigma. Entonces, simplemente hacer las preguntas adecuadas para que la gente abra esa mirada del impacto de sus decisiones en el tiempo y el espacio, eso ya abre la puerta a una nueva mirada. Y luego ya a partir de ahí construyamos, hablemos de pensamiento sistémico, pero algo que hemos visto en estos últimos 10 años es, al principio llegamos a las organizaciones hablando del pensamiento sistémico, hablando de herramientas, hablando de conceptos, y ahora llegamos a los sitios y simplemente hacemos preguntas. Y la pregunta va aumentando la consciencia, va abriendo el campo, va generando el espacio de conversación y va generando una transformación. Y en ese proceso a veces, yo lo digo a veces, en el transcurso simplemente de una jornada, la gente pasa de preguntar, de decir la culpa es de mi jefe, a preguntar cuáles son las fuerzas que operaron en aquel momento para que tuvieras que tomar aquellas decisiones. Bueno, pues un poco eso, ¿no? Cómo la transformación, y luego ya hablaremos de pensamiento sistémico si es necesario. Totalmente. Creo que iba Guadalupe, no sé si Guadalupe, José y Sebastián o... Sí, sí, está en ese orden. Sí puedo, pero siento que por ahí ya, como yo tuve una oportunidad, no sé. Venga, ¿Sí? dale. Bueno, no, yo quería contarles que vengo de otro lado, no tengo tanta experiencia con organizaciones, sí tengo más del lado académico y trabajo mucho con el mundo de la política pública. Y entonces me sentí muy identificada también con lo que decís, Miguel, de cambio climático y todo eso. Son problemas que
en donde definir el todo no es de la misma manera en la que lo estás presentando, me parece, en el sentido de que no solamente es una escala enorme, sino que quienes se sienten a la mesa no tienen los mismos intereses. Y entonces la tensión concreta es directamente lo que queremos hacer. Ahí entra lo de la negociación, pero ni siquiera es la negociación, porque la tensión es permanente. Como no llegamos nunca a un resultado que sea estable, porque todo el tiempo el problema es dinámico, el problema va cambiando, entonces lo que cada stakeholder quiere va cambiando también. Y el poder que cada uno tiene va marcando mucho de cuál es la decisión que se va tomando. Entonces hay una tensión en donde quien está coordinando eso también tiene que como que ecualizar las voces o ver de qué manera acomodar eso, ¿no? Yo vengo más del lado de conversaciones y del lado más académico, por lo tanto no tengo tampoco mucha experiencia de la que ustedes sí tienen, pero lo que quería dejarles, esperen que yo me olvidé, ahí apreté, yo escribí un libro hace un par de años sobre la complejidad de la pandemia y cómo a partir de la pandemia podíamos hablar de complejidad en otros tipos de problemas relacionados con, más que nada con estos tipos de problemas más de la humanidad, digamos, no de organizaciones, ¿no? Se los dejo ahí, está subido gratis, así que lo pueden leer si quieren. Pero me interesó muchísimo el enfoque de ustedes y en realidad en algún momento les voy a escribir, me parece, así lo seguimos y no les robo más tiempo acá. Genial. Gracias. Gracias por el link. Solamente comentar, hice un training para el NHS, que es el Servicio de Salud Pública aquí en el Reino Unido, sobre una política pública. El gobierno está intentando reducir las listas de espera de los médicos de cabecera con una política y analizamos la política en su conjunto. Dentro de eso es como tú dices, en la política pública hay diferentes actores, el poder es una de las capas que hay que entender muy bien cómo funciona, porque dependiendo del poder que tengas, controlas la conversación, controlas la formulación del todo, pero aunque hay distintos intereses, hay una asunción que es que hay estabilidad o los intereses pueden alinearse en algún momento. Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, hay directamente conflicto abierto y hay muchas veces que en la política pública hay stakeholders que están en conflicto. Pero el sistema no se puede arreglar de golpe, el sistema se puede empujar hacia algún sitio, ¿no? Entonces yo creo que el arte de esto es cómo utilizar, siendo conscientes de los procesos, cómo utilizarlos para llevar la negociación o el sistema hacia un sitio donde pueda haber algún tipo de consenso o al menos de dejar hacer, es decir, de permitir, de consentir, vale, puede que no esté de acuerdo con esto, pero consiento que se haga de esta manera, ¿no? Y eso, o mi experiencia trabajando con la administración pública, es una manera viable de empujar las cosas hacia adelante. Pero hablemos, Guadalupe, yo encantado, y seguro que Ismael también, de seguir esta conversación. José. Bueno, en mi opinión, bueno, antes que nada, en fin, darte las gracias o daros las gracias porque yo creo que al final son conceptos que efectivamente son utilizados habitualmente, pero son potentes desde el punto de vista de que te pueden, bueno, pues ayudar a pensar en un momento determinado, ¿no? Yo, a modo de comentario, sí quería, en fin, en mi opinión, yo tengo la sensación de que en el tema del pensamiento sistémico se carece de un lenguaje común, de un lenguaje de partida que nos ayude a situarnos un poco en la misma línea de salida a todos los que tenemos un poco la manía de implicarnos con este asunto o que nos llama la atención este asunto. Entonces, al final, lo que parece es que en cada trabajo, que por supuesto cada trabajo es distinto al que ha sido antes o al que va a ser después, pero en cada trabajo tienes que hacer una definición de lo que vas a entender por los principales conceptos que ahí vas a utilizar, ¿no? Entonces, es un poco como empezar desde el principio en cada una de las oportunidades o de los proyectos o de las intervenciones, etcétera, ¿no?
Yo vengo del mundo de la tecnología y de los servicios tecnológicos y esto mismo sucedía en ese terreno hace aproximadamente antes del año 2000, básicamente, ¿vale? ¿Y qué sucedió? Pues que en el año 2000 cogió peso un marco de referencia que básicamente empezó a considerarse útil por la mayor parte de las organizaciones, con lo cual, de entrada, se unificó el lenguaje, y eso es un avance tremendo desde mi punto de vista, porque te coloca en una posición, digamos, que te permite avanzar más rápido. Si tienes que volver a definir, fíjate que estabais 4 personas en este ejercicio, 4 personas introducidas en el mundo del pensamiento sistémico, etcétera, y seguro que cada uno manteníais una interpretación en algunos momentos diferente de cada uno de los términos y de cada uno de los temas que ahí pudieron surgir, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que falta sentar bases en cuanto a que haya unos cimientos básicos que a partir de ahí, a base de utilizarlos, pues se pueda construir, ¿no? Pero es que si no es imposible. El ejemplo que ponías de estar colaborando en un proyecto, salir de él y que entre otra persona y que siga por donde tú ibas, es algo que se aproxima a lo imposible. Porque es que una cosa es las circunstancias de ese proyecto y otra cosa es el lenguaje, incluso, que ahí se utilice, ¿no? Y perdonar que a lo mejor me extendí un poquito más. Pero José, déjame, estoy totalmente de acuerdo. La estandarización del lenguaje es parte de crear significado, es unificar los términos para... Luego los podemos criticar, pero al menos saber de qué estamos hablando. Déjame que te ponga un ejemplo. El otro día hice una conferencia, una presentación como esta en la Sociedad Cibernética del Reino Unido. Me invitaron, yo soy completamente un alienígena allí, y yo les además fui a su casa a decirles, creo que la cibernética se está quedando atrás en resolver los problemas sociales. ¿Qué pensáis? Y yo les conté mi película. Y cuando llegó el turno de preguntas, me hacían preguntas. Claro, que son todos académicos, son todos, el nivel de conocimiento que hay allí es espectacular. Y me hacían preguntas que yo no era capaz de entender. Una pregunta sobre algo que yo acababa de explicar, y la formulación de la pregunta era tan compleja que yo no era capaz de entenderlo. Entonces, creo que la historia del pensamiento sistémico viene de donde viene, ¿no? Fundamentalmente viene de la academia más que de la práctica. Eso es mi interpretación. Y creo que no tenemos práctica suficiente como para reciclar ese lenguaje y traerlo. Yo creo que hay que unificarlo, pero hay que unificarlo al nivel que pueda ser articulable, que pueda ser práctico, porque es que si no es imposible. Si no pasa como con los médicos. Los médicos están ahí y está tecnificado igual. Es decir, cada vez que tienes un problema tienes que ir al médico, pero es indescifrable. Traducir eso a tu propia salud, a tu propio mantenimiento de la salud y bienestar, es muy difícil. Hay un gap tan grande porque el lenguaje unificado de la medicina solo funciona a nivel técnico, pero no funciona a nivel usuario. Y por eso están emergiendo pues well-being y este tipo de cosas, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo. Hay que unificar el lenguaje. Y ahí no sé si hay alguien o alguna organización o alguna iniciativa o algo, no sé, algún organismo que esté en esa dirección trabajando, ¿no? No lo sé. Es que eso es muy difícil. Es que yo no voy a aceptar una definición, que diga a alguien esto significa esto. Bueno, eso significará esto para ti. Y ese es uno de los problemas. Pero cuando yo... Claro, pero... sí, perdón. No, simplemente por darle también paso a Sebastián, pero para mí es cómo evolucionan los lenguajes, y cualquier lenguaje, cómo evoluciona desde el inglés al español, al lenguaje tecnológico. Hay que ponerlo en práctica y dejar que evolucione hasta que llega un momento de estabilidad, hasta que llega un momento donde, eso es como yo lo veo,
Y yo os cuento, o sea, yo replico porque me habéis, me ponéis en la posición de replicar, pero mi opinión es solamente una opinión. ¿Sabes lo que está diciendo? La podéis poner en la basura cuando terminéis y ya está, que solamente es una opinión. En definitiva. Sebastián, por favor. Bueno, gracias. Pienso que eso se encaja bien en el contexto del lenguaje y de paradigmas, cómo funcionan las cosas. Es que antes hablamos de crear mapas y lo que de pronto ustedes conocen como mapas son estas mapas gigánticas que son, nosotros lo llamamos como unos espaguetis. Y es muy justo de hacer la pregunta, ¿a qué sirven estas mapas? Y es verdad que yo conozco muy pocas que de verdad, y lo hacemos nosotros, sirven a algo. Y tiene una razón, porque la cabeza humana no está capaz a digerir tantas variables. Entonces decimos que tú lo puedes hacer con 7 variables, 7. De pronto 5 son suficientes, un máximo de 9 variables. Y sirve a mucho, sirve a poner orden en lo que es los límites del sistema que uno está creando, definiendo el lenguaje que uno usa. Si tú hablas de la sostenibilidad, ¿qué significa para ti la sostenibilidad? Si tú dices lo que haces tú, ¿qué es en verdad, en realidad, qué haces? ¿Cuál es la transformación que seguimos? Entonces, sí que sirve, es muy cerca de mi corazón, por eso yo quería decirlo, sí que sirve mucho, pero está exagerado y cómo está comunicadas estas mapas. Mi trabajo de 10 años está basado en los mapas. Es lo único que hago. Y para mí los mapas es una herramienta para que la gente dé significado, a ayudar a la gente a negociar el significado, esta creación de significado colectivo. Yo creo que los mapas como herramienta que facilita la creación de significado colectivo son espectaculares. Ahora bien, lo que a mí me gusta, Miguel, lo que tu proposición es paso por paso, es de chiquitito a chiquitito, es que como un rich picture puede ser ¿no? Una imagen rico, no sé cuál es la traducción en español, pero es una cosa, sí, no tiene que ser mucho, perdóname, te interrumpí. Claro, cuando tú formulas utilizar mapas de 7, 9 variables, que es lo que podemos computar, ¿no? Como seres humanos más o menos, para mí eso es negociar el significado. Para mí eso es negociar, es crear qué es relevante y qué no es relevante. Es decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y lo reducimos hasta algo que puede ser articulable, donde podemos empezar a decir, vale, para hacer algo en este todo que acabamos de definir con 7 variables, necesitamos conectarnos con esto, necesitamos crear esta capacidad, o tenemos ya la capacidad, ¿no? Pero para mí hay una cosa en los mapas que me parece muy interesante. Si lo pensamos desde el punto de vista del tráfico, de viajar, tú puedes tener el mapa. Hoy tenemos Google Maps, ¿no? Pero antes había mapas cartografiados y guías donde tú desplegabas el mapa y te guiabas. Pero cuando te pones in situ, hay señales. Hay señales que te indican por dónde puedes ir, por dónde no puedes ir, qué dirección debes tomar, a cuánta velocidad puedes ir, si este tramo es prohibido o no, si puedes adelantar o no puedes adelantar. Y son señales. Y son señales que nos ayudan a navegar. El mapa sirve para saber la dirección, saber que si tienes que ir de Santiago de Compostela a Alicante, pues tienes que pasar por determinadas ciudades. Pero luego tenemos unas ayudas que nos ayudan a movernos por realmente el territorio. Y eso es algo que no sé cómo, yo siendo un profesional de los mapas, que echo de menos en los mapas, en ayudar a navegar, en tener herramientas que nos ayuden a navegar esos mapas, cuando realmente esos mapas los tenemos los tenemos que andar, ¿no? Los tenemos que caminar, tenemos que bajar ese mapa a la organización y decir, ok, vale, ¿y esto ahora qué? Y ya entiendo, ya este es nuestro todo, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo navego esto en la realidad? Entonces yo creo que hay un gap, hay una oportunidad
de crear esas ayudas, de crear ese sistema de ayuda que nos permita movernos, sobre todo en situaciones como las que decía Guadalupe, en situaciones donde el mapa cambia constantemente, hay distintas fuerzas que tiran y tiran con más fuerza, con más presión que otras, y lo que tenemos que hacer es navegar esa complejidad. Y yo creo que ahí no hay nada, que no tenemos un sistema de ayuda que nos permita lidiar con esa complejidad. Eso.